Mi nombre es Harry Merchan, bienvenidos y bienvenidas al primer taller básico de pintura y a continuación les voy a ir mostrando todos los materiales que vamos a usar tanto en acuarela, en acrílico y en óleo. En primer lugar les quiero mostrar este tipo de acuarelas que la marca Painter Watercolors, que son llamadas acuarelas de tubos. Nosotros normalmente y tradicionalmente conocemos las acuarelas que son de pastillas. Entonces estas acuarelas muy particulares, que son de gama semiprofesionales o gama media, son muy eficientes al momento de pintar. Nos van a servir mucho, ¿ya? Y una de las recomendaciones que doy pues al momento de colocar el color en nuestra paleta, al siguiente día la podemos volver a usar, siempre y cuando esté muy limpia. Entonces estas acuarelas son las que yo voy a usar en este taller, y lo más importante es que usen la que está más accesible a su economía y también a su preferencia, ¿ok? Y bien, ahora pasamos a explicar lo que son las paletas. Esta es la más grande que yo tengo. Tiene muchas posibilidades de mezclar distintos colores, ¿no? Es muy amplia, ¿ya? Y para colocar los colores en cada uno de los cuadros o huecos específicos. Nosotros aquí no es que vamos a pintar directamente a la cartulina, sino que todos los colores que vayamos a mezclar van a estar directamente en la paleta, ¿sí? En cada uno de los huecos, pues para mezclarlos con agua. En este momento voy a colocar una pizca de color, ¿no? De nuestros colores de acuarela. Ya no se necesita mucho, en este caso vamos a hacer solo una pequeña práctica. Necesitamos una pizca para que el agua pueda disolverla. Entonces estará lista para pintar. Esta es otra paleta, un poco más pequeña, creo que la considero la más básica. Es muy práctica la verdad, porque cuando la pintura que vayamos a hacer requiera de solo pocos colores, esta paleta es muy eficiente. Entonces vamos a agregar también, así como hicimos con el color café, este color amarillo lo vamos a agregar solo una pizca, pues para realizar una pequeña práctica. Entonces solo necesitamos un poco de pintura para que luego pueda conectarse con el agua. Bueno, ahora llegó el momento de hablar de los soportes. En este caso son las cartulinas. Aquí en esta ocasión tengo un pedazo de cartulina cortada que se llama la cartulina Canson, muy tradicionalmente conocida. Esta cartulina se la puede conseguir mayoritariamente en Juan Marcet y también en Cervantes, librería Cervantes aquí en Guayaquil. Esta cartulina es de 300 gramos, es muy eficiente, ¿sí? Y una de las más usadas para la acuarela. Claro está que nos va a servir demasiado. Por otro lado tenemos la cartulina, la tengo acá en A4, cartulina Arches. Esta es un poco más cara que la anterior, pero yo creo que comprando por docenas o en la funda, que suelen haber 5, pues les va a servir mucho pues para su trazo o para más sutileza al momento de pintar, ¿sí? Entonces por ahora utilizaremos estos dos tipos de cartulinas por el resto que tenemos de nuestro taller, que será taller de acuarela. Y entonces estamos listos para hacer nuestra primera práctica antes de ver los principios básicos de la acuarela. Aquí tengo mi vaso de plástico, muy recomendable usarlo. El agua es muy importante en esta técnica de la acuarela. Nunca se olviden de su vaso de agua, también su toalla o su trapo, puede ser cualquiera, ¿sí? Porque esto es una completa dinámica, es muy importante pues para limpiar nuestros pinceles. Y ahora llegó el momento de usar, como ya les había dicho, ¿no? La muestra de los pinceles. Tengo aquí un pincel redondo, ¿sí? Pincel redondeado, ¿sí? Número 9, ¿sí? Hay que asegurarse de que el cabello de los pinceles sea muy suave. Eso nos va a servir mucho para la sutileza y para asentar debidamente, ¿no? Nuestro color. Tengo aquí el número, deja chequear el número, ¿sí? Este número 5, asimismo pincel de punta redondeada. Estos son muy recomendables en la acuarela. Pincel de punta redondeada
Este es el número 2, ¿sí? No es tan fino, pero nos va a servir mucho, ¿sí? Para los detalles, tanto no solo en la acuarela, sino en el acrílico. Este es el más grueso de todos. Quizás no lo vayamos a usar mucho. Este es para superficies un poco más amplias, ¿no? Se utiliza cuando queremos pintar infraestructuras o algo, paredes. Sirve mucho para superficies o líneas rectas que están dibujadas, claro está. Entonces, esto es las herramientas básicas de la acuarela. Y a continuación les voy a mostrar varias notas importantes que deben tomar en cuenta. Por ejemplo, se requiere el uso obligatorio del lápiz, ¿sí? El lápiz. Pues el lápiz muy importante, pues ya que se considera la acuarela también dibujo. No solamente la acuarela es considerada como parte de la pintura, sino también es parte del dibujo. La acuarela es dibujo. Nosotros ahorita vamos a usar lo que es una regla, pues para trazar un rectángulo, como pueden ver aquí, un rectángulo, pues para hacer una demostración de lo que es la acuarela en sí. Entonces, ¿qué es la acuarela, muchachos? La acuarela, que nos va a servir, se define por la transparencia. Este lápiz HB yo les recomiendo mucho usar porque no tiene una punta tan gruesa, ¿ya? Yo sé que en la pintura, en el dibujo que vayamos a hacer, se debe ver el lápiz, ¿sí? Como un boceto previo, pero lo importante es aquí es que nosotros tengamos a la mano un lápiz HB, ¿sí? Entonces, como primer paso, vamos a humedecer toda la cartulina, ¿sí? Paso por paso. Vamos a mojar nuestro pincel, a escurrir lentamente el agua para que no se nos llene tanto de agua, ¿sí? Y vamos a trazar todo el papel, ¿sí? Toda la cartulina la vamos a trazar, ¿sí? Bueno, en este caso no la vamos a hacer toda porque solo vamos a pintar este rectángulo, pero de esta forma nos va a permitir que la cartulina ya esté preparada, ¿no? Ya esté preparada todas las mezclas que vayamos a usar, ¿sí? Y toda la superficie que vayamos a rellenar, ¿sí? Entonces aquí, como pueden ver, acabo, ¿no?, de humedecer esta parte de la cartulina, ¿sí? Entonces dejamos secar para proceder con el siguiente procedimiento, ¿sí? No se olviden secar su pincel, ¿sí? Es muy importante esa dinámica de trabajo. Bueno, una vez que ya esté seca esta parte, ahora sí procedemos a pintar. Yo voy a meter un poco más de color y un poco más de agua para diluirlo un poco más, hacerlo un poco más líquido, ¿sí? Es un color verde con un poco de amarillo, o amarillo con un poco de azul, puede servirlo. Eso ya cuando vayamos a ver. Y entonces lo que vamos a hacer a continuación es rellenar todo el rectángulo. Y van a ver cómo se caracteriza una acuarela, ¿sí? Cómo identificar una acuarela, ¿sí? La acuarela se identifica por su transparencia, ¿sí? Estas son una de las primeras capas que debemos usar. Cabe recalcar que aquí no vamos a usar blanco. Es muy importante. El blanco de nuestra pintura siempre va a ser la transparencia que ocasione nuestro color con el blanco de nuestra cartulina, ¿sí? Eso es muy importante. El blanco de la cartulina es el blanco de nuestra pintura, ¿sí? Conforme a la transparencia que le demos. Miren, incluso este color no se llega a ver, ¿sí? Si nosotros lo ponemos en una vista muy distante, ¿no? No se va a ver. Pero eso es lo que se caracteriza a una acuarela, ¿ya? La acuarela se trabaja por capas. Esta es la primera capa que acabamos de pintar y por ende también debemos dejarla secar, ¿sí? Es un proceso de mucha paciencia, ¿sí? Entonces si nos acaba el color, pues colocamos un poco más. Aquí yo estoy diluyendo un poco más de pintura, le puse un poco más de amarillo, ¿sí? Entonces con menos agua
procedo a pintar la segunda capa. Entonces miren la diferencia, ¿sí? ¿Qué es lo que hice? Pues en esta vez coloqué menos agua para que se vea un poco más el color, ¿sí? Aún se sigue viendo transparente, pero esa es la estética que debe tener una pintura, un trazo que mediante el agua se va formando con los pigmentos de nuestra pintura de acuarela, ¿vale? Entonces aquí estamos procediendo a pintar. Ya vamos a coger un poco más de pintura, porque ya van a ver que mientras pintamos se va creando una especie de degradado, que son principios básicos de la acuarela, ¿sí? Modulaciones que muy pronto los vamos a ver en este taller de acuarela. Entonces aquí pueden ver que va de un color, de una intensidad hacia una transparencia. Entonces aquí se nos generó, ¿no?, un degradado. Y esas son una de las técnicas que muy importantes, que son las que más se usan en la pintura de acuarela, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Limpiar su pincel, no se olviden esa dinámica con la toalla, ¿sí? Entonces hicimos una pequeña demostración de los materiales, en este caso las acuarelas de tubo, ¿sí? Entonces espero que le haya gustado, que le haya servido. Entonces pasamos a la siguiente demostración de los materiales básicos de este taller de pintura. Bien, entonces continuamos con los materiales. Esta vez nos vamos a pasar a lo que es el taller básico de pintura en acrílico, ¿sí? Es una de las técnicas de pintura más tradicionales, las más utilizadas, ¿sí? Y bueno, en esta ocasión les voy a decir que vamos a usar las mismas paletas, en todas sirven. Incluso cuando vayamos a ver la técnica de la pintura al óleo, también nos va a servir estos tipos de paletas. También recomiendo una más grande que tengo acá, que consiste, ¿no?, en adquirir un plato de plástico. No puede ser de plástico duro precisamente como el que tengo acá, ¿sí?, sino también puede ser un plástico un poco más ligero, ¿sí? Cualquier sirve. Entonces, pero esto más adelante les voy a explicar cómo usarlo, ¿sí? Entonces ya llevamos aquí 3 tipos de paletas que son muy esenciales para pintar. Entonces no podía faltar las pinturas. Estas pinturas que son un poco básicas, que yo nada más necesito en este taller, que estén los colores básicos, amarillo, azul y rojo, los colores primarios que ya conocemos. Este color amarillo se llama pintura acrílica de marca Franco, ¿sí? Son muy conocidas, la consiguen en cualquier librería de Guayaquil, ¿sí?, en cualquier librería. También las encuentran en Juan Marcet, y en Cervantes no la encuentran. En Juan Marcet seguro que sí las encuentras. Son de gama media, son semiprofesionales, ¿sí? Me han servido mucho y estas son las que me gustaría que ustedes usen, ¿sí?